¿Se avecina un crash de la bolsa? Todo el mundo habla, y con razón, sobre lo alta que está la bolsa, cuánto ha subido la bolsa, cuánto ha subido el oro, cuánto ha subido el Bitcoin. Todo sube y, claro, da vértigo, ¿verdad? ¿Se avecina un crash de la bolsa? ¿Y qué factores lo pueden generar? Vamos a hablar de todo ello. Los indicadores que normalmente nos dicen si los índices bursátiles, etcétera, están caros, claramente están afectados por varios factores, ¿no? Las acciones no están caras o baratas porque suban, sino que están caras o baratas dependiendo de su valoración con respecto a sus beneficios empresariales y con respecto a las expectativas. Bien, pero hay otra cosa que no se suele decir cuando se habla sobre valoración de las bolsas, que es la cantidad de dinero. Vamos a analizar algunos factores. Acompañadme. Cuando miramos la bolsa estadounidense, el S&P 500, lo primero que vemos es algo que la diferencia significativamente de las bolsas de otros países, que es el crecimiento estimado de los beneficios. Es una bolsa que tiene mucho mayor crecimiento estimado de beneficios por acción y, desde luego, de generación de caja y también de recompra de acciones, que es muy importante. Y eso hace que, al ser empresas que tienen mayor nivel de crecimiento, mayor nivel de generación de caja y además recompran acciones, los múltiplos a los que cotizan pues sean más elevados que en otros índices. Si vemos, por ejemplo, el índice europeo, claramente, efectivamente, pues ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente dice, oye, pero mira, es que la bolsa norteamericana está muy cara y mira lo barata que está la bolsa europea. Efectivamente, como podéis ver aquí, los múltiplos a los que cotiza son mucho más bajos, pero también el crecimiento de beneficios es mucho más bajo y, lo que es importante también, no recompran acciones de la misma manera. También la composición de los índices es muy relevante. Los índices europeos tienen muy poco porcentaje de empresas tecnológicas, mientras que el S&P 500 tiene un amplio, casi un 30% de peso de las empresas tecnológicas, y las empresas tecnológicas cotizan a mayores múltiplos porque son empresas mucho más innovadoras, que crecen mucho más y que tienen mayores beneficios y, desde luego, muchísimos mayores márgenes y mayores niveles de caja que los componentes más maduros de las bolsas como la europea, que tiene más empresas financieras, bancos y, por supuesto, empresas industriales, etc. Bien, esto es un elemento importante para entender. Otro factor que es importante es el de las expectativas de inflación. Hemos visto cómo las expectativas de inflación en Estados Unidos demostraban que los aranceles no están causando inflación. Aquí podéis ver los datos de inflación, están muy contenidos y, de hecho, si lo vemos fuera de lo que es los servicios, muchísimo más contenido. Pero bueno, la inflación está bastante contenida en Estados Unidos, tanto desde un aspecto cuantitativo como desde un aspecto cualitativo, pero también es importante entender que eso lleva a que las expectativas de bajadas de tipos sean mayores, y eso, por supuesto, hace que el mercado tenga una percepción más alcista. Aquí podemos ver cómo los miembros de la Reserva Federal, según Bloomberg, están ahora mismo anunciando o una bajada moderada de tipos o una bajada significativa de los mismos. Y claro, ¿a qué valoración se mueve el S&P 500? Pues efectivamente podemos ver que la valoración del S&P 500, el índice de Estados Unidos, es cercana a los niveles a los que estaba en diciembre de 2024. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que esta valoración, siendo similar a la de hace un año, viene con un aumento muy importante de la masa monetaria global en lo que llevamos de año. Es muy relevante verlo ya más a largo plazo. Aquí lo podéis ver cómo ha habido un fuerte incremento de la masa monetaria. ¿Eso qué es lo que nos lleva a decir? Primero, que efectivamente las bolsas estadounidenses tienden a cotizar más caro
porque su peso de tecnología es mucho mayor y la concentración de rentabilidades también es mayor. La inmensa mayoría del aumento de valor de los índices norteamericanos ha venido de 6-7 valores, también muy concentrado en Europa, y eso es importante también recordarlo y dejarlo claro. Por lo tanto, no se puede hablar de valoraciones sin tener en cuenta la cantidad de dinero en el sistema. Y la cantidad de dinero en el sistema, mis queridos amigos, está aumentando de manera brutal. La bajada de tipos de la Reserva Federal, que se estima que será de al menos 2 o 3 bajadas de tipos en los próximos meses, incluido el hecho de que la inflación está contenida, y aquí lo podemos ver, lo que nos lleva es a una visión bastante menos tremendista de lo que mucha gente puede estimar, ¿no? Por supuesto, hay que ser consciente de las valoraciones. ¿Por qué? Porque, claro, cuando vamos a esas valoraciones y vemos, pues, por ejemplo, pues este S&P 500, pues si vemos, por ejemplo, otro índice, ¿no? Otro índice diferente. Si vemos aquellos que tienen mayor nivel de tecnología, vemos que efectivamente los múltiplos que está dispuesto a pagar el mercado por ese crecimiento muy superior, claramente es diferente. Pero es importante recordar que la valoración del S&P 500 comparado con el año pasado no se ha disparado. Hemos tenido la recuperación gracias a que el mercado se ha dado cuenta de la ridiculez, de la rabieta de los aranceles. Esta ha sido la rabieta de los aranceles. Valoraciones similares a las que había en 2024, sin embargo, eso con un aumento muy significativo de la masa monetaria global. ¿Eso qué significa? Lo siguiente. Todo esto nos indica que tenemos que tener en cuenta la cantidad de dinero como otro de los fundamentales. Es verdad que tenemos que tener en cuenta las expectativas de crecimiento de los beneficios y puede hacerse un análisis diciendo a lo mejor son demasiado optimistas. Bien, tenemos que tener en cuenta la valoración, pero también con el peso de cada sector. Cuando el peso de la tecnología es muy importante, la valoración también sube y no se puede hablar de caro y barato sin comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Lo entendéis, no? No es lo mismo comparar la valoración de bancos o de empresas muy maduras con políticas industriales de 20, 30 años, etcétera, que compararlo con empresas tecnológicas que generan una gigantesca caja, crecen a niveles del 10, 12, 14%, etc. Bien, eso es una parte, ¿no? Primero, comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Segundo, muy importante, la cantidad de dinero. Efectivamente, el número de unidades de moneda que están utilizándose para comprar esas acciones. Por lo tanto, lo que estamos viendo muchas veces en esas valoraciones que suben es en realidad el resultado de la inflación de activos. ¿Qué es la inflación de activos? Lo mismo que la inflación de los consumidores, medida por el IPC. Es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. El nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro, ya en 3ª edición, no te lo puedes perder, el nuevo orden económico mundial. Es decir, si el S&P 500 está a 24, 25 veces PER hoy, con un aumento del 12% de la masa monetaria global en los últimos 12 meses, y estaba a 24 o 25 veces PER hace un año, hoy está más barato en términos reales, no más caro. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Esto es importante. Es importante porque muchas veces en el mercado estamos constantemente pensando en el problema que se puede generar con una corrección de mercado. Hay demasiada exuberancia, demasiado optimismo. Puede ser, y se puede ser cauteloso y conviene ser cauteloso, pero no se puede ignorar el factor más fundamental que hay en la inversión, que es el de la cantidad y el precio del dinero. En un entorno en el que la cantidad de dinero está aumentando, el número de unidades de moneda emitidas por los estados está aumentando y están bajando los tipos de interés, eso funciona como un gigantesco elemento de
revalorización de los activos. Es decir, no es que la bolsa esté más cara, no es que el inmobiliario esté más caro, no es que el oro se dispare, no es que las acciones de tus empresas favoritas se disparen, sino que se está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda por esos gobiernos del mundo a los que les dices que te den cosas gratis y te las dan en una moneda que cada vez pierde mayor valor. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los riesgos que queramos tener y siendo conscientes de los fundamentales, tenemos que tener en cuenta el fundamental más importante a la hora de invertir, que es la cantidad de dinero. Y como sabemos ya por Japón, por Francia, por Reino Unido, que cuando los gobiernos se saltan todos los límites de deuda, de déficit y se meten en estancamiento secular y tienen problemas gigantescos de pensiones y de pagos de sus compromisos financieros, lo que hacen es aumentar todavía más la emisión de moneda, entonces lo que tienes que prepararte no es tanto para un crash de la bolsa, sino para un crash del poder adquisitivo de la moneda con la que te pagan tu salario y tus depósitos. ¿Lo veis? Que no te engañen.